Sofía jamás pensó que cuidar niños la llevaría a un tribunal, y mucho menos que sus palabras harían caer a uno de los empresarios más poderosos del país. Todo comenzó una mañana nublada, cuando subió por primera vez al auto que la llevaría a la mansión Altamira. Había conseguido el trabajo como niñera por recomendación de una antigua profesora. El salario era el doble de lo que solía ganar. No lo dudó. Necesitaba ayudar a su madre enferma y sacar adelante a su hermana menor. Cuando llegó, el chofer la guió por un camino empedrado hacia una enorme reja negra que se abría lentamente. La mansión era majestuosa, pero había algo frío en ella, como si todo ahí estuviera muerto, excepto las paredes. La familia Altamira es estricta, le advirtieron. No te metas en problemas, haz tu trabajo y no preguntes nada. Al entrar, la recibió Claudia, la esposa de Julián Altamira, una mujer elegante, con joyas discretas y un rostro perfectamente maquillado, pero sin brillo en los ojos. La habló poco, solo le dijo que los gemelos estaban arriba, que tenían una rutina rigurosa y que debía seguirla al pie de la letra. Luego se marchó, dejándola sola en el enorme recibidor. Cuando subió a la habitación de los niños, encontró a los gemelos, Mateo y Julián Juliar, jugando en silencio. Al verla, corrieron hacia ella con una energía que contrastaba con el ambiente del lugar. «Hola», les dijo, agachándose para abrazarlos. «¿Qué les parece si construimos una torre tan alta como esta casa?» Los niños rieron, y por primera vez en mucho tiempo, la risa se escuchó en la mansión. Durante los primeros días, Sofía hizo su trabajo con cariño. Jugaba, les contaba cuentos, les preparaba meriendas saludables. Pero poco a poco comenzó a notar cosas que no tenían sentido. En cada noche, al cerrar la puerta de su habitación, tenía la sensación de que alguien la observaba. Al principio pensó que era su imaginación, pero un día notó una pequeña cámara instalada en una esquina del techo. Era casi invisible. Sintió un escalofrío. No dijo nada. Guardó silencio, pero comenzó a notar todo lo que veían. Un día, mientras pasaba por el pasillo, escuchó voces detrás de una puerta entreabierta. Reconoció la voz de Julián Altamira, el jefe de la familia. Estaba hablando por teléfono. «Haz la transferencia en partes pequeñas», decía. «No dejes rastros, aunque nadie del directorio lo note». En Sofía se quedó inmóvil. Sabía que no debía estar ahí, pero no pudo evitar escuchar. Ese mismo día, las reglas en la casa cambiaron. El ama de llaves le entregó una hoja nueva con instrucciones actualizadas. Entre ellas, una le llamó la atención: al evitar cualquier contacto físico innecesario con los menores. Prohibido abrazos. Prohibido abrazar, pensó. ¿Desde cuándo mostrar cariño es un problema? Esa noche, empezó a grabar notas de voz en su celular. También escribió en una libreta todo lo que veía y escuchaba. Guardaba copias en la nube. No sabía por qué lo hacía, pero algo dentro de ella le decía que era necesario. Día tras día, las tensiones aumentaban. Claudia parecía cada vez más distante, los empleados caminaban con miedo, y Julián, cada vez más ausente, encerrado en su despacho, hasta que un día, Sofía no aguantó más. Tocó la puerta de la oficina de Julián. Él tardó en abrir. Estaba solo, con varias pantallas encendidas. En una de ellas, ella misma aparecía, jugando con los niños. «Señor Altamira», dijo Sofía, firme, «lo que están haciendo es ilegal. He escuchado conversaciones, y si me despide, tengo pruebas». Julián se levantó lentamente. Su rostro pasó del desconcierto a la furia. «¿Estás amenazando tú, una niñera?», gritó. «¿Te crees con poder para enfrentarme? Lárguese ya. Fuera de mi casa». Sofía no respondió. Tomó su mochila y salió caminando. Afuera lo vía, pero ella no lloró. Miró al frente, decidida. Sabía que ese grito, esa humillación pública, iba a marcar un antes y un después. Una semana después, estaba sentada en la oficina de la abogada Herrera, mostrando las grabaciones, las notas y las copias de seguridad. Sofía, «Esto no es solo un caso de despido injustificado», le dijo la abogada. «Esto es corrupción empresarial. Si hacemos esto, no habrá marcha atrás. ¿Estás lista?». Sofía respiró hondo. «Estoy más lista que nunca», respondió. A lo que comenzó como un simple trabajo de niñera, estaba a punto de convertirse en una bomba mediática. Y ella, la joven humilde y silenciosa, se preparaba para enfrentarse a uno de los hombres más poderosos del país. El caso fue presentado como una demanda por despido injustificado, pero en el fondo, la abogada Herrera tenía un plan más grande. La información que Sofía había recopilado era delicada, y antes de exponerla, primero, debían asegurarse de que la denuncia laboral los llevara ante un juez confiable. A las semanas siguientes, fueron agotadoras. Sofía tuvo que declarar, presentar pruebas sin interrogada, e incluso soportar que los abogados de Julián la retrataran como una niñera problemática, una empleada emocionalmente inestable, e incluso una oportunista en busca de fama. Pero
Sofía no se quebró. Cada vez que alguien dudaba de su versión, ella respondía con pruebas en grabaciones, en transcripciones, notas fechadas. En uno de los videos presentados en la corte, se escuchaba claramente a Julián decir: haz la transferencia en partes pequeñas, no dejes rastros, que nadie del directorio lo note. El juez, el honorable magistrado Morales, pidió revisar cada fragmento con detenimiento. No tardó en darse cuenta de que ese caso laboral escondía algo mucho más profundo. Entonces ocurrió lo inesperado. El tribunal ordenó la apertura de una investigación paralela por posible fraude empresarial y lavado de dinero. La empresa de Julián, Altamira Corp, quedaba ahora bajo la lupa del Estado en Sofía, que en un principio solo quería justicia por su despido injusto. Se encontraba en el centro de un escándalo financiero nacional. Los medios empezaron a seguir el caso. Algunos la retrataban como una heroína valiente, otros como una oportunista, pero cada vez más personas comenzaron a apoyarla públicamente en redes sociales. Circulaban mensajes como: "Han una niñera con más ética que todos los empresarios juntos. Sofía merece una medalla, no un despido". Mientras tanto, en la mansión, todo era tensión. En Claudia, la esposa de Julián, fue citada a declarar. Por primera vez, se presentó sin joyas ni maquillaje. Parecía otra mujer. Durante su testimonio, reveló que sabía lo que ocurría, pero tenía miedo. Su voz temblaba. "A mi esposo me vigilaba, a mí, controlaba. Me hizo firmar documentos sin leerlos". Pero Sofía, ella fue la única que se atrevió a decir la verdad. La sala quedó en silencio. Sofía la miró por primera vez. Claudia también. La miró a ella y le ofreció una leve sonrisa. Mientras avanzaba el juicio, los abogados de Julián intentaban descalificar las pruebas. Dijeron que las grabaciones eran ilegales, que las notas eran fantasías, que Sofía actuaba por despecho. Pero el juez no cayó en el juego. En la cuarta audiencia, cuando se presentó una grabación donde Julián literalmente decía "lárguese", ya a gritos, y luego admitía que estaba eliminando evidencias, todo cambió. Fue como si una pared se derrumbara. En la fiscalía, que ya había sido alertada por la abogada Herrera, entró en escena con una orden de registro en la empresa de Julián. Fue intervenida. Se encontraron documentos ocultos, transferencias disfrazadas y contratos falsificados. Todo lo que Sofía había dicho se comprobó. Fue entonces cuando el juicio laboral se transformó en el caso Altamira versus Antes de que Sofía se enfrentara al millonario Altamira en los tribunales, había otra batalla que ya estaba librando en silencio. Una mucho más íntima. Su madre, Teresa, llevaba años luchando contra una enfermedad degenerativa. Las citas al hospital eran constantes, los medicamentos costosos, y el sistema público de salud apenas alcanzaba para cubrir lo mínimo. Sofía siempre lo supo. Su trabajo como niñera no era solo un empleo, era su única forma de sostener a su familia. Cada moneda contaba, cada hora extra importaba. Por eso, el día en que fue despedida brutalmente, la desesperación no fue solo por el grito o la humillación, fue por el miedo real de no poder comprar los medicamentos de su madre, de no poder pagar los estudios de su hermana menor, Luciana. ¿Cómo les voy a decir que ya no tengo trabajo?, pensó. En ese día llegó a casa empapada por la lluvia, con los ojos secos, pero la voz quebrada. ¿Pasó algo?, le preguntó Luciana a Sofía. Solo respondió: "Hoy entendí que hacer lo correcto duele, pero rendirse duele más". Durante todo el proceso judicial, su madre no se enteró del riesgo que Sofía corría al enfrentarse a un magnate. Teresa pensaba que todo era solo un problema laboral más. Pero cuando vio a su hija en la televisión, de pie frente a un juez, hablando con firmeza y temblando al mismo tiempo, supo la verdad esa noche. La abrazó sin decir nada. Al día siguiente, escribió una nota breve, que dejó en la mesa del desayuno. "Estoy orgullosa de ti, no por lo que hiciste contra ese hombre, sino por todo lo que hiciste por nosotras". Sofía guardó esa nota junto a la carta de los gemelos en Luciana. Por su parte, cambió radicalmente. Dejó de pensar que era solo un estudiante más, y se convirtió en activista. Formó un grupo de apoyo para jóvenes sin recursos legales que enfrentaban acoso laboral. Y cuando le preguntaban por qué, respondía sin dudar: "Porque aprendí del ejemplo más fuerte que tengo cerca, mi hermana". Poco a poco, lo que parecía una tragedia familiar se transformó en una fuente de inspiración para toda la comunidad. Mujeres del vecindario, que antes callaban ante sus empleadores abusivos, comenzaron a organizarse. Se formó una red de niñeras y trabajadoras domésticas que compartían información, derechos, recursos legales. Le pusieron un nombre simbólico: Anred. Sofía. A los 6 meses del juicio, Teresa tuvo una recaída fuerte. Fue hospitalizada de urgencia. Sofía no se despegó de su lado. Pero esta vez no era solo la hija preocupada. Ahora tenía medios, conexiones
e incluso abogados que ofrecieron ayuda sin costo. Las redes se habían invertido y esa misma semana recibió una llamada de una fundación internacional. Señorita Sofía, nos gustaría invitarla como ponente en la Cumbre de Derechos Laborales de Mujeres en Lima. Su historia ha cruzado fronteras. Ella miró a su madre dormida, conectada a suero, y respondió: solo iré si me dejan llevar a la persona que me enseñó lo que es la verdadera lucha. Anne Sofía viajó. Dio su charla, representó a Miles. While Greaser encontró a su madre mejorando, no del todo curada, pero con el ánimo renovado. Anne, y aunque el pasado dolía, ya no dolía en soledad. En una noche cualquiera, sentada en la pequeña terraza de su casa, Sofía pensó en todo lo vivido. El miedo a Anne, el grito, el juicio, a las lágrimas, el abrazo de los gemelos en la carta en la red, la charla, y supo que, aunque nunca buscó ser protagonista de nada, su voz había encendido otras. Anne cerró los ojos, sonrió y en silencio, prometió que, si alguna vez alguien más necesitaba ayuda para romper el silencio, ella estaría ahí.